Realizaremos un ejercicio del capítulo 6 de temperatura y teoría cinética de física general. El inciso nos dice que una autopista de concreto se construye con losas de 12 metros de largo a 20 grados Celsius. ¿Qué tan anchas deben ser las hendiduras de expansión entre las losas a 20 grados Celsius para evitar que se pandeen si el rango de temperatura es de menos 30 a positivo 50 grados Celsius? Lo primero que haremos será sacar datos que ya nos da el ejercicio. Nos dice que estas losas tienen una longitud inicial de 12 metros de largo y que estas se construyen a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Además, nos piden qué tan anchas deben ser estas si el rango de temperatura a las que estarán será de menos 30 y positivo 50 grados Celsius. Así que tendremos una temperatura fría que será de menos 30 grados Celsius y una temperatura caliente que será la de 50 grados Celsius. Además, tendremos un coeficiente de concreto, el cual es de 12 por 10 a la menos 6 sobre Kelvin, y este dato lo podemos encontrar en la tabla 6.1 del capítulo 6 de temperatura en el libro de física general. Lo primero que haremos será transformar los grados Celsius a grados Kelvin. Sabemos que la fórmula de Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Si colocamos estas fórmulas y las sacamos los datos por la calculadora, nos da que la temperatura inicial será de 293.15, la temperatura fría de 243.15 y la caliente de 323.15 Kelvin. Para lograr sacar la longitud que tendrán estas losas a estas temperaturas, sacaremos la longitud fría de estas losas con la fórmula que nos dice longitud inicial por 1 más el coeficiente del concreto por delta T. Longitud inicial son los 12 metros por 1 más el coeficiente de concreto, que son 12 por 10 a la menos 6 sobre Kelvin, y esto multiplicado por delta T. Sacaremos delta T con la fórmula que es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Como temperatura final utilizaremos la temperatura fría, que es de 243.15 Kelvin, menos la temperatura inicial que teníamos ya del inciso, que es 293.15 Kelvin. Esto en la calculadora nos da un total de negativo 50 Kelvin. Lo colocamos en la fórmula y tenemos lo que son dos unidades en el ejercicio, unidades en metro y en Kelvin. Tenemos Kelvin en el numerador y en el denominador, entonces cancelamos. Luego copiamos 12 metros, 1, menos la multiplicación de lo que está entre paréntesis nos da negativo 6 por 10 a la menos 4. ¿Por qué colocamos el negativo? Pues sabemos que menos por más es igual a menos. Luego terminamos de hacer la operación que tenemos entre corchete y nos da 0.9994. Y esto multiplicado por los 12 metros nos da un resultado de 11.9928 metros. ¿Qué será nuestra longitud de las losas cuando se encuentren a una temperatura fría de menos 30 grados Celsius? Ahora sacaremos la longitud que tendrán estas losas a la temperatura caliente con la misma fórmula de longitud inicial por 1 más el coeficiente de concreto por delta T. Longitud inicial sabemos que son los 12 metros, abrimos corchete, 1 más el coeficiente del concreto, que son 12 por 10 a la menos 6 sobre Kelvin, y esto multiplicado por delta T. Realizaremos delta T igual que la vez anterior con temperatura fría, temperatura final menos inicial, y la temperatura final, en este caso utilizaremos la temperatura en Kelvin de la temperatura caliente, que son 323.15 Kelvin menos la inicial, que son 293.15. Esto en la calculadora nos da un total de 30 Kelvin. Lo colocamos en operación y igual tenemos Kelvin en el numerador y en el denominador, cancelamos. Copiamos 12 metros, realizamos la multiplicación del coeficiente por delta T y nos da 3.6 por 10 a la menos 4. Realizamos la operación que está en el corchete y esto nos da 1.00036. Y esto multiplicado por los 12 metros nos da un resultado de 12.0043 metros. Y esta será la
medidas que tendrá la losa a temperatura caliente. La pregunta inicial que teníamos en el inciso era ¿qué tan anchas deben ser las hendiduras de expansión entre las losas? Ya que obtuvimos que a temperatura fría la longitud de la losa era de 11.9928 metros y a temperatura caliente era de 12.0043, utilizaremos una fórmula que será de delta L igual a la longitud que tenía la losa en el calor menos la longitud que tendría la losa en la temperatura fría. Simplemente sustituimos los datos que obtuvimos anteriormente y colocamos esto en la calculadora. Esto nos dará un resultado de 0.0115 metros y esta será la anchura que deberá tener la hendidura de expansión entre las losas a 20 grados Celsius para que cuando esté a temperatura caliente y fría, estas no se pandeen.